Pues otra vez aquí, de nuevo, listos con cosas nuevas para nosotros, pero verdaderas y profundas y grandes de parte de Dios, con cosas que nos abren la visión, que nos abren dimensiones en Dios, porque con el tiempo la mente se va acostumbrando a reducir las cosas y luego todo queremos entenderlo al tamaño de nuestra mente y es ahí donde empezamos a caer en pura rutina o en pura religiosidad, entendiendo el significado real de la palabra religión, ¿no? Me refiero a caemos ya en hábitos, en Prácticas. prácticas, costumbres, pero Dios se vuelve un concepto, se vuelve una idea borrosa y a la hora de vivir la vida diaria no es una realidad. Y es algo que creo que siempre necesita estar presente, el estar evaluando en el buen sentido, de manera positiva, evaluando mi vida y decir, a ver, si estoy siendo consciente de que Dios está en esto, está aquí, está en mí, me vive, me piensa, me siente, etcétera. Y bueno, esa es la idea de estar con estas pláticas, con estas charlas, el que constantemente estemos teniendo esa presencia presente, permítanme decirlo así, y disfrutar de ello. ¿Cómo están? Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo donde quiera que puedan estar. A la hora de escuchar este episodio, bueno, pues como dices, uh, son cosas que necesitamos ir desarrollando e irlas absorbiendo de tal manera que en nuestro diario vivir podamos mostrarlas, pues para tener un sentido en lo que estamos haciendo, en el caminar. Somos los Jaras, ya saben, ¿verdad? Aquí transmitiendo para poder completar o ir completando todos estos episodios que Dios va poniendo en nuestros corazones y la verdad, a nosotros también nos sorprende cómo Dios nos va mostrando y nos va dando todos estos argumentos y todos estas palabras o estos, no quiero decir conceptos, estas ideas que Dios nos va dando y se las vamos dando porque para eso es, para poderlas compartir y poderlas uh, vivir como bien decías, ¿no? Así es. Y bueno, hoy, como dijimos en el episodio pasado, vamos a continuar. Hablamos de Abba en el episodio anterior y vimos que Dios es uno solo y que Abba es toda el todo, ¿no? El todo, la mente suprema, todo completo, el todo de lo que es Dios, el que nunca nació, el que siempre existió, el que lo es todo absolutamente, el que es todos los colores, todas las formas, toda la vida, toda la esencia de todo lo que él creó, toda la magnitud, toda la grandeza, grandeza no de tamaño, sino de esplendor y de peso y de fuerza. Él es todo y eso es Abba, y esa mente diseñó todo lo que hoy vemos, lo que hoy somos, lo que hoy tenemos, lo que hoy experimentamos, y hablamos de que Él toma en un momento de ese plan perfecto que Él diseñó, decide tomar forma de hombre y se disminuye y viene a la tierra a estar un tiempo aquí y pero deja o se despoja o se desprende de ese todo, porque al ¿Es de sí tomar, mismo? sí, una parte de sí mismo, Uh-huh. ¿no? Porque al tomar forma de hombre no podía contener la eternidad, no podía contener la omnipresencia, en fin, ya lo vimos, ¿no? Se disminuye para estar aquí pero sigue siendo uno solo. Y cuando ya vimos que cuando él habla, bueno, no habla, cuando
la traducción dice que él habla con el Padre, que no hay tal cosa como Padre, ¿no? Él se está refiriendo a que está tomando de todo ese todo y lo está estableciendo en diferentes circunstancias o en diferentes personas, en diferentes situaciones, etc. Y quedamos que hoy vamos a hablar sobre otra cosa, que no hay tal cosa como el Hijo. Ajá. Sí, normalmente, pues el Mesías, como se le conoce, Cristo, Jesús, en nuestras traducciones ya latinas, sabemos la función o el propósito por el cual vino, ¿no? Tal vez Pues sabemos uno de uno. los propósitos, Sí. entendemos, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo aquí en la tierra, ¿no? Cuando se disminuyó, como dices, cuando se manifestó como un ser humano. Entonces, él utiliza un término que en la traducción o en las traducciones al español se ha dejado como un título que pocas veces nos detenemos a analizar y no entendemos por qué, si él se disminuye a ser humano, ¿por qué se llama hijo de hombre o el hijo del hombre? ¿Por qué le dicen así en las traducciones? ¿Por qué le dicen así en las traducen traducciones? ¿No? ¿Por qué le pusieron el hijo del hombre en las traducciones? Y eso es lo que vamos a ver hoy, que, pues como dices, ese término, ese título, en el original no existe, no es así, el Hijo del Hombre. Hoy vamos a ver a qué se refiere ese título y de dónde viene y por qué lo toma y cuál es la idea de adquirir ese título, que vamos a decir en qué consiste realmente ese título real. Es que si él mismo es Dios, vamos a analizarlo, ¿no? O sea, no estoy criticando ni nada, estoy analizando. Si él mismo es Dios y ya sabemos que esa persona, Cristo, Jesús, Mesías, era Dios o es Dios mismo disminuido, que había tomado forma de hombre, forma humana, él no pudo haber dicho, tengo un papá y soy el hijo, y no, porque entonces él mismo estaría distorsionando la verdad y eso no es posible. Yo entiendo que las traducciones lo hicieron así para que nuestra mente tuviera una referencia, una idea, pero muchas veces esa idea nos limita. ¿Por qué? Porque entonces a Cristo, a Jesús, ya le estamos dando una categoría menor. De segundo grado. Ajá. Y ya como que, y además lo más complicado o lo más perjudicial, yo diría, es que ya ahí ya van dos, ya llevamos dos, el Padre y el Hijo. Y ya Dios entonces son dos. Yo sé que se dice de la Trinidad. Yo sé que se dice que la Biblia no lo menciona, para empezar, ni el original ni la traducción. En ningún lado aparece el término Trinidad. Así es, yo quiero que eso quede muy claro, ¿no? Esa es una interpretación que se le dio a partir del siglo IV, del siglo V, cuando los papas que empezaron a desarrollar lo que es la Iglesia Católica, empezaron a establecer ese tipo de pensamiento para, pues no sé, no he estudiado bien ese por qué, pero bueno, no es el tema. El tema es que no aparece, es una interpretación que se le ha dado y bueno, no aparece como tal la Trinidad. Dios no se dividió en tres. Así es, ni existen tres personas ni nada de que es como el huevo y la clara y nada. O sea, no. Necesitamos nosotros que por la gracia de Dios eso se ha removido, porque cuando entendemos estas verdades, de verdad la palabra, aunque sea traducida, cobra un sentido totalmente diferente y sobre todo nuestra experiencia, nuestra vivencia de quién es Dios es transformada
y es infinitamente llevada a otros niveles, a otras dimensiones. Totalmente. Entonces, esto de Trinidad se saca o se supone o se interpreta, como tú dices, porque se ven los aspectos de Dios, de Abba, en toda la Biblia, ¿no? Abba 100% se ve en Génesis, por ejemplo, Sí. Génesis 1 y 2, ¿no? Y hasta el 3, porque me encanta el 3 y un día vamos a poder hablar más a detalle de Abba, como ahí, híjole, es muy fuerte, pero bueno, del Hijo, digamos, lo que dice del Hijo, que no es el Hijo, del Abba tomando forma de hombre, es pues los evangelios, vamos a decir, ¿no? Sí. Y también algo que necesitamos y que vamos a hablar también más adelante, de lo que entendemos como Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que el Padre y que el Hijo y que le estamos restando autoridad, le estamos restando jerarquía, porque no existen tres jerarquías, es un solo ser, es un solo Dios, y si nosotros le quitamos esa valía a Cristo, dejamos de ver a Dios ahí en Él, dejamos de ver a Abba. Entonces, por eso necesitamos entender que no hay tal cosa como hijo. Lo que realmente él hablaba y Daniel hablaba porque se refería a él y todo el Antiguo Testamento y él mismo cuando vino hablaba o describía era soy el portador de los atributos de Dios o soy la imagen, cuando él decía soy la verdad estaba diciendo soy la imagen física de la mayor parte o de una gran parte de cómo es Abba o del todo o de cómo es el todo. O sea, va mucho más allá. Y dense cuenta que es así porque les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué era tanto peleadero los fariseos contra él? ¿Por qué decían, tú blasfemas, tú te haces igual a Dios? ¿Por qué? Si él hubiera hablado con los fariseos y les hubiera dicho, es que soy el Hijo de Dios, no hubiera habido escándalo. ¿Por qué? Porque Israel se decía ser el Hijo de Dios. Así o sea, es. Eso de ser Hijo de Dios no era ningún escándalo entre los judíos. Ni ninguna novedad. Exactamente. Lo que causaba mucha molestia y mucha irritación en la parte religiosa del pueblo de Israel en aquel entonces era que se autonombrara Dios. Porque él decía, yo soy el que porta todo lo que Dios es. Así es. Yo soy el portador de Dios. Así de es. Una parte, estamos hablando, otra vez, no es todo, no estaba todo, pero eso es lo que él decía y por eso se iban contra él y estaban tan escandalizados y lo querían matar unos y la gente por otro lado, los que tenían oídos para oír, le creían y podían ver lo que él hacía y entonces decían, sí, porta, trae adentro la esencia de quién es Dios. Y por eso la gente era tan impactada, transformada, restaurada, liberada, por eso. Entonces, por eso yo digo que si nos quedamos con el concepto, porque eso sí es un concepto, de que era hijo de Dios, no podemos ver más allá. Y es necesario que Abba abra nuestros ojos para que podamos ver mucho más allá. Aquí hay también una idea tomada de la tradición de que cuando en Génesis se dice hagamos, se está refiriendo a los tres, pero luego vamos a hablar de ese tema. Pero no es así. Que no es que estén los tres ahí platicando entre los tres y no. Esa es otra, es una forma de expresarse en el hebreo. Pero bueno, aquí el punto es ¿qué entendemos entonces con el portador de los atributos de Dios? ¿Por qué se llamaba así? Obviamente que todo el Antiguo Testamento menciona este término, hijo de hombre,
refiriéndose o haciendo literalmente, se refería a la parte humana o a la parte natural de un hombre o de una persona. Entonces, cuando Ezequiel empieza a hablar en sus profecías acerca de el Hijo del Hombre o de el portador de los atributos de Dios, Daniel lo refuerza, el profeta Daniel lo refuerza, y de ahí es que Jesús hace referencia para mostrar al pueblo judío ya de ese entonces quién era realmente. Porque Daniel lo ve en una visión y el mismo Daniel dice que ve a uno como un portador de los atributos de Dios. O como un humano. Como un humano. Porque cuando mencionan hombre, es la connotación o la idea que te quiere dar es humano. Un humano con los atributos de Dios. Así es. Un humano que tiene dentro, operando la esencia de Dios. Vamos, estoy parafraseando. Sí. Es que se tiene que ir desglosando de esta manera. Porque Jesús está mostrando ya entonces a la gente de aquel entonces, haciendo referencia al profeta Daniel, ahí en el capítulo 7, si lo quieren leer, está haciendo referencia y está diciendo, yo soy este que Daniel vio. Yo soy ese que Daniel manifestó en esa profecía, y entonces aquí está. Así es. El humano con los atributos, digamos, atributos transferibles, exactamente. Los que Dios sí puede transferir a un humano. A un humano, atributos. Y aquí viene el punto, ¿no? Porque no nada más se hacía llamar el portador de los atributos de Dios, porque sí. Es que en este punto, Jesús, el Mesías, está siendo el eslabón para poder transferir al ser humano estas capacidades para poder vivir. Así es. Como decías al principio, si nosotros nos quedamos solamente en el buen sentido de la palabra, desarrollando actividades de la religión, en el buen sentido, no estoy criticando nada, actividades buenas, actividades que hacen cambios, etcétera, pues hasta ahí. Pero si no nos damos cuenta de estas cosas que vino a hacer Dios en forma de hombre, nunca vamos a poder desarrollarlas y darnos cuenta que las tenemos dentro de nosotros. Así es. Porque obviamente que estos atributos transferibles son los que nos ayudan a desarrollar una mejor vida y una mejor conexión con Él y una mejor conexión con todas las personas que nos están rodeando. Es lo que te lleva a la realidad de la experiencia, porque lo experimentas desde dentro de ti, porque ves todos esos atributos. Y ahorita vamos a explicar un poquito más lo que es atributos. Sí. Porque ves esos atributos operando en ti. Claro. Y de eso se trata. No se trata de que yo en cierta medida en un lugar me estén diciendo, tienes que hacer así, no tienes que sentir esto, tienes que callarte, tienes que... No, eso no es cambio, eso no es un cambio verdadero, eso no es una transformación. Una transformación es cuando Dios me abre los ojos, eso me revela todo esto que estamos hablando por revelación de verdad y me transforma, y entonces veo que yo también soy portador de atributos de Dios. Así es. Y cuando tú lo crees, lo ves y lo experimentas, ahí está la transformación de la que Él habla, que vino a dar. Así es. Y es que a veces leemos la Biblia ya tan rutinariamente que ya perdemos de vista las cosas y dejamos de entender todo lo que es. Entonces vamos a ver estos atributos. ¿De dónde viene el término? ¿No? Es un término hebreo que en el español podríamos decir Ben Adam, así sería, Ben Adam, y que su traducción más básica sería humano, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué son los atributos de Dios?
son características esenciales, naturales, divinas. Así es. Naturales y divinas. Naturales, ajá, y divinas. Sí. Son características. Por ejemplo, las divinas, esas son intransferibles. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esos atributos intransferibles? Por ejemplo, pues la aciedad, que es que existe por sí mismo. Ajá. ¿Me explico? Eso no se puede transferir al ser humano porque somos creación. Claro. ¿Me explico? La eternidad, esa sí se puede transferir, pero tenemos un comienzo, ¿no? Así es, sí. ¿Me explico? Sí. La inmutabilidad, etcétera. Y esos atributos esenciales, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, esos no se pueden transferir. Son solo la esencia misma de Abba. Así es. Solamente. Le pertenecen a él, sí, y él nunca los va a poder transferir al humano. No, ni a la creación, ni a ninguna parte de la creación. No, estamos regidos por lo que nosotros conocemos por el tiempo, y entonces por eso no se nos puede transferir eso. Claro. No existiría, tendría que existir otro ser igual a él. Así es. Para que él pudiera transferir ese tipo de características. Así es. A ese otro ser. Así es. No existe. No ni existirá, ni va a existir nunca. Entonces, por eso no se pueden transferir. No. Entonces vienen los otros atributos transferibles. Que esos son los que destacaba Jesús cuando decía, soy el portador. Así es. De esos atributos. Ajá. Que puedo transferirles a ustedes para que desarrollen la vida. Así es. Y esos atributos, por ejemplo, uno de ellos, ese es innegable, el amor. Ese es un atributo que nos los ha transferido. Ahora, el amor no es el sentimiento, ¿verdad? Las mariposas, las florecitas, las emociones. No. El amor es la capacidad que Dios nos ha dado para buscar el bienestar de los otros. Sí. Siempre. Qué bonito, ¿no? Siempre. El amor es eso. La capacidad de buscar el bienestar de los otros. Y qué bonito es el amor, porque cuando lo entiendes así, sabes que cuando Dios, ahí experimentas, ¿no? Va viviéndote, porque empiezas a sentir, aunque no es en sí el sentimiento como tú dices, pero, por ejemplo, sientes afecto o sientes cariño y haces acciones o ejecutas acciones que la otra persona recibe, pero sí recibe la acción, pero también palpa, también es tocada la otra persona por ese amor, por ese interés que tú tienes. Puede ser, ¿no?, un interés bien dirigido, o puede ser una buena intención, o por eso no es un sentimiento, son muchas cosas que emanan de nosotros hacia otros, y eso es el amor. Por ejemplo, alguien toca tu puerta y te pide un taco, te pide unos zapatos, y tú no es que sientas un sentimiento por esa persona, no, claro, o sea, no. Lo acabas de ver, pero sí sabes que hay algo que te dice, sí, o sea, sí tengo algo para darte, porque eso es el amor, claro. Y porque yo quiero que tú te sientas bien, y porque si yo tengo 3 pares de zapatos, yo quiero que tú tengas por lo menos uno, y si yo tengo 3 suéteres, yo quiero que tú tengas por lo menos uno, y sí, claro que sí, y eso es el amor, ¿no? Y es que, por ejemplo... muy resumido, muy chiquitito, claro. ¿No? Porque es infinito e inmenso. Por eso Jesús decía, el primero y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios, tú te lo sabes. Y el segundo... Híjole, eso es bien profundo. Es muy parecido, dice, porque amarás a tu prójimo. ¿Y qué es amar al prójimo? Pues buscar su bienestar. Como buscas el tuyo, porque él dijo, amas al prójimo como a ti mismo. Así es. Híjole, sí. Por eso el portador de los atributos de Dios
esa era una de sus funciones también aquí en la tierra. Así como vino a hacer el último sacrificio, así como vino a hacer... A cumplir la ley. A concluir la ley, a darle la finalización de la ley. En fin, una de sus funciones era poder transferirnos estos atributos para esto, como decías al principio, para poder experimentarlos. Por eso cuando tú le ayudas a alguien que no conoces, te sientes muy bien, porque ese es un atributo que se nos ha transferido. Y te sientes bien porque tal vez inconscientemente, pero estás sintiendo como esa va. Ay, qué rico, ¿no? Claro. Wow, eso es lo que se siente rico realmente. Claro. No es tanto que, ay, gracias a mí ahora tiene. No, es que dices, uy, qué padre se siente lo que es Abba viviéndome. ¿No? Porque eso es lo que hace con nosotros, ¿no? Así es. Busca siempre nuestro bienestar. Ay, sí, qué rico. Sí. Otro atributo transferible es la santidad. Y esto nada que ver con la moral, ya lo hemos hablado por Así ahí, es. no muy específicamente, pero creo que ya está aprendido. Nada que ver con cómo me porto y que si me enojo y que si debo y no debo de y tengo y no tengo, nada que ver con eso, nada. La santidad, la palabra santo es único. Y si hablamos de Dios, es que es único, no existe, Él no tiene una especie, por ejemplo, ¿no? Existe la especie animal, el género animal, el género vegetal, el género humano, y son grupos, ¿no? De elementos. Él no tiene un género, no tiene una especie, Él es absoluto, Él es el todo. Entonces, por eso Él es único. Único. Uh-huh. Y nosotros, cuando entendemos la santidad, una de las connotaciones de esta palabra hacia nosotros es, ese es nuestro valor, esa es nuestra valía, que Él nos hizo únicos, Así que es. Él nos hizo a su imagen, pero cada uno de nosotros es único. ¿Sí? Y cuando nosotros dejamos de querer copiar a otros, de querer vivir como otros, o como el otro quiere que yo viva, o me dice, o me quiere imponer, o como, no sé, cualquier cosa, o yo para que me acepten, finjo ser otra persona, ¿eh? Estoy perdiendo mi santidad, porque Él dijo, ustedes son santos porque yo soy santo. Entonces, ustedes son únicos porque yo soy único, y voy a ser único a cada uno de ustedes. Cuando esta revelación viene y vivimos en esa santidad verdadera, hay una libertad, hay una transformación, hay una identidad maravillosa, como la que Él tenía cuando estuvo en la tierra. Así es. Otro atributo del portador, acuérdense que no es el Hijo del Hombre, sino el portador de los atributos de Dios. Otro atributo es la justicia, la capacidad de ser rectos y equitativos. Así era Jesús, por eso se distinguía, por eso era tan perseguido y tan odiado por algunos y tan querido por otros. ¿Por qué? Porque su rectitud, su equidad lo hacía ser especial. Y por eso nosotros siempre buscamos la justicia, siempre buscamos ser justos. Así es. No nos gusta que nos roben, no nos gusta que nos quiten, no nos gusta que nos vean menos, etcétera. ¿Por qué? Porque buscamos la justicia, porque ese es un atributo que se nos transfirió. Y siempre lo vamos a buscar, siempre lo vamos a estar buscando. Entonces, eso es, por eso somos así. Y también siempre queremos vivir en esa rectitud. Así es. Aunque a veces no se logra, aunque a veces uno se resbala, pero siempre tu idea o tu anhelo es querer actuar bien, querer ser recto, querer pues corresponder a las cosas que son establecidas, ¿no? De una manera no manipuladora, sino de una manera natural, normal, para el bien de los demás, etcétera, 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 ¿no? Es que nadie nace no queriendo ser justo así es. O equitativo. Así es. No, la vida nos va cambiando, pero bueno, eso es otra cosa. Otro atributo es la misericordia. Y esto, bueno, ya hemos hablado, incluso hay un podcast completo sobre la misericordia, que un episodio, ¿no? Perdón, un episodio en el podcast pasado, eso quise decir,
el de la conciencia de Dios, Ujú. que hablamos de la misericordia, y es la capacidad que Dios tiene de quitar la miseria de nuestro corazón. Y eso es maravilloso porque pues también lo vives, o sea, cada vez que a lo mejor hace uno algo, inmediatamente viene esa misericordia, decir, no, esto no eres tú, vamos a corregirlo, vamos a cambiarlo, vamos a, en fin, a transformar aquí, ¿no? Y ayudamos a la gente a salir, no que nosotros lo saquemos de la miseria, pero ayudamos a la gente a salir de esa condición por la misericordia, ¿no? Así es. Otro atributo que es la verdad y la fidelidad. Jesús era verdadero, era veraz y era fiel a sus convicciones, era fiel a lo que él iba haciendo. Y eso es lo que nosotros como creyentes, no como religiosos, como creyentes desarrollamos. Somos verdaderos y somos fieles a esas convicciones, y por eso siempre en nuestra mente de cualquier ser humano existe la palabra Dios. De una u otra forma sí, existe la palabra Dios. ¿Por qué? Porque ese es un atributo que se nos transfirió, y por eso lo desarrollamos, y lo buscamos en otros lugares y de otras formas, ese ya es otro tema, ¿no? Pero siempre desde que nacemos traemos eso en nuestro ADN. Y también la sabiduría. La sabiduría no es inteligencia, no es conocimiento intelectual. La sabiduría es algo tan profundo, es eso que tú sabes que es verdad, aunque nunca lo hayan escuchado tus oídos, ni lo haya registrado tu mente, ni lo hayan visto tus ojos. Es algo que emana. Realmente es que eso es tan profundo todo esto, porque sí, estos e infinidad de atributos más emanan de nosotros, son lo que nos van formando, es lo que nos va dando esa vida que Él describió, esa vida en abundancia, esa vida libre, esa vida verdadera, esa vida eterna. Son lo que nos va dando esa semejanza, ¿no? A Él, que dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Es que es impresionante cuando Él viene y conscientemente nos damos cuenta que Él desplaza todo mi ego, todo mi pasado, todas mis heridas y todas esas cosas que solo dañan, que solo me encarcelan y me impiden vivirlo a Él, y desplaza todo eso con sus atributos, y empiezo a operar en esos atributos y nos damos cuenta que están ahí. Eso es asombroso, eso es impresionante. Y yo quiero decir algo con esto que hablábamos hace un ratito. Jesús vino, Abba quiso tomar forma de hombre y se quiso disminuir precisamente para mostrarnos cómo vivir así, cómo vivir portando esos atributos, cómo Abba era capaz. Es que Él lo dijo, por ejemplo, en Juan 17, cuando Él dice, la gloria mía yo les he dado, y ellos serán uno, así como Abba y yo somos lo mismo, ellos van a hacer lo mismo conmigo. ¿Y a qué se refiere? A esa esencia, a esa naturaleza que está formada por los atributos. Así es. Y que entonces ahora ya no íbamos a vivir en base a lo que sentíamos por nosotros mismos o por cómo nos fue en la vida. No, ahora podemos vivir desde esa naturaleza, desde esa esencia, desde esos atributos, y ser lo mismo que Él es. Eso es lo que Él estaba estableciendo. Él no estaba pidiéndole al Padre, no, Él estaba tomando de todo eso que Él es, Jesús, de todo eso que Él es en pleno, y lo estaba estableciendo en la vida de los discípulos y de todos aquellos que irían a creer en Él, de todos aquellos que Él, de alguna manera, como Él quiera, se les iba a revelar. Entonces, además, yo quiero decir otra cosa. Si nosotros nos quedamos en el solo hecho, y perdónenme porque esto va a sonar fuerte, pero yo lo voy a decir, si nos quedamos en el solo hecho de que Él vino a quitarme los pecados, yo siempre me quedo en el lugar de culpable, siempre me quedo en el lugar de manipulable, siempre me quedo en el lugar de nunca alcanzo a Dios, nunca puedo salir de esto, y nada más doy vueltas ahí y jamás
jamás avanzo a la revelación. Mucha gente se pregunta por qué algunos tienen revelación y otros no. Porque cuando nos quedamos en el estatus de esclavo, Ajá. ya no hay más, no hay más. Efesios, voy a fundamentar lo que estoy diciendo. Efesios 1 dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Esto quiero decir, antes de que pecaras y antes de que yo pecara, Dios ya te había salvado de esos pecados. Dios ya te había salvado, porque Él dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Otra vez, el Cordero fue inmolado antes de tu pecado. El perdón nació antes del pecado, porque Dios existe antes del pecado. Así es. Entonces eso estaba resuelto. Y a lo que Jesús vino a manifestar con mucha fuerza, y es en lo que necesitamos enfocarnos, es en decir, mira cómo se vive siendo vivido por Dios, siendo un ser humano que es vivido por Dios y que puedes vivir portando los atributos transferibles de quién es Abba. Wow. Y por eso Él dijo, vas a ser, los discípulos y todos los demás van a ser iguales, van a ser uno mismo conmigo, porque esos atributos es lo que van a experimentar, a manifestar, a vivir, a ser. Van a ser lo que Dios es. Wow, qué fuerte es esto, ¿eh? Qué cosas tan impresionantes y tan profundas podemos alcanzar a desarrollar y a ver, porque de otra manera, como decías, nos quedamos siempre en un concepto. Y con esto creo que se ha aclarado mucho este asunto de el portador de los atributos de Dios, que con esto vamos entendiendo entonces cómo Abba pasa a ser el portador y luego cómo el portador pasa a ser Ruach. Sí, el espíritu. No es que lo estemos dividiendo, es que son las diferentes etapas de Dios manifestándose en cada uno de nosotros. Así es. Es impresionante que Abba, dentro de todo su plan perfecto, determinó tomar un tiempo para decir, voy a mostrarles cómo vivirme, o cómo yo los vivo, o cómo ser uno mismo conmigo. Voy a mostrarlo. En su humanidad voy a hacer mi esencia para que ellos vean y puedan vivir igual. Y bueno, pues aquí le paramos y en el próximo episodio vamos a ver esta parte ahora de Ruach, que es lo que conocemos nosotros como el Espíritu Santo, ¿no? Así se le conoce, pero es Ruach, y lo vamos a ver en el próximo episodio. ¿Qué les parece? Bien, muy bien. Bueno, pues nos estamos viendo en la próxima.